Buenas noches, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno estar juntos, qué bueno que Dios ha puesto en el corazón de todos los que aquí estamos el querer como el hacer de poder estar aquí reunidos para cantarle a Él, para alabarle a Él y sobre todo para poder conocer un poco más de todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Antes de orar y de dejar este tiempo en las manos de Dios, quisiera que podamos ponernos todos de pie. Por favor, si son tan amables. Si nos ponemos todos en pie y vamos a hacer algo. Quisiera que podamos saludar a las personas que tenemos ahí a nuestro alrededor. Tomémonos unos minutos para saludarnos, para darnos una calurosa bienvenida, para darnos un abrazo, para poder estrecharnos la mano y para poder agradecer a Dios porque nos da la oportunidad de estar reunidos un fin de semana más. Qué bueno, a veces pasa que venimos a la reunión de iglesia y nos vamos y nos quedamos con el pesar o con ese sentimiento de culpa de no haber saludado a aquel hermano que ya días no mirábamos. Así que siempre es importante tomarnos ese tiempo para saludarnos. Vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por esta noche. Estamos contentos por permitir que un fin de semana más podamos venir a este auditorio como tu iglesia y podamos venir a cantarte y podamos venir a alabarte y podamos venir a escuchar tu palabra. Danos de tu sabiduría, danos entendimiento para poder escuchar tu palabra, para meditar en ella y vivir de acuerdo a ella, Padre. Gracias por lo fresco de la noche, por la lluvia, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, porque dices en tu palabra que cada mañana son nuevas tus misericordias. Y lo vivimos y lo experimentamos. Desde que nos levantamos, a lo largo del día podemos ver tu amor manifestado a través de diferentes situaciones en nuestras vidas. Y solo podemos decirte gracias, porque siempre tú eres bueno, Señor. Te oramos y te pedimos esto y lo decimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de la culpa. El mensaje que vamos a ver esta noche lo hemos titulado Cuando nos sentimos culpables. Ese es el mensaje de esta noche. Y creo, sin lugar a dudas, que en muchos momentos de nuestra vida, en diferentes circunstancias, nos hemos sentido culpables por diferentes razones. Buscaba una definición acerca del sentimiento de culpa y encontré una definición que dice lo siguiente: el sentimiento de culpa es la sensación interna permanente de haber hecho algo malo, de ser mala persona, de hacer daño a los demás, de haber infringido alguna ley. Es un principio ético o norma
tanto en situaciones reales como imaginarias, produciendo un malestar continuado. El sentimiento de culpa se siente al romper reglas culturales, también religiosas, también políticas, también familiares o de un grupo en particular al cual pertenecemos. Y podríamos hablar de dos tipos de sentimiento de culpa. Uno de esos tipos de sentimiento de culpa es la culpa sana, y la culpa sana tiene que ver con el hecho de conscientemente reconocer nuestras malas acciones, asumir la responsabilidad por esas malas acciones y enmendarlas. Ese es el sentimiento de culpa sano. Pero también podemos tener un sentimiento de culpa patológico. Y este sentimiento de culpa patológico es cuando la culpa se vuelve excesiva y se vuelve irracional. Incluso se puede volver crónica en la vida de una persona. Y esto contribuye a provocar ciertos trastornos en la personalidad y en la vida de una persona, como es la ansiedad y como es la depresión. Cuando nosotros entonces vemos esta situación acerca del sentimiento de culpa, nos damos cuenta que la culpa es un sentimiento poderoso. La culpa puede hacer que las personas se sientan deprimidas. La culpa puede hacer que las personas se sientan avergonzadas. La culpa puede hacer que las personas se sientan rechazadas. Incluso puede llegar al punto que las personas se sientan aisladas y se sientan indignas de ser amadas. Pero lo peor que puede provocar un sentimiento de culpa en nuestras vidas es el hecho de que nos impide poder tener una relación íntima con Jesucristo, y nos quita la paz y nos vuelve improductivos. Cuando vemos entonces las implicaciones de los sentimientos de culpa en nuestra vida, de verdad que vale la pena darle la importancia de vida a esta situación y saber cómo lidiar con el sentimiento de culpa. Porque si hay algo que Dios anhela y que Dios desea, es que tú y yo podamos ser personas felices, que podamos ser personas podamos disfrutar de la paz que Él nos quiere dar. Él dijo que Él vino a este mundo para que podamos tener una vida en abundancia, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de felicidad. Y sabemos que la paz y la felicidad y el gozo no son producto de las circunstancias, no son productos de tener buena salud, no son productos de tener riqueza, no son productos de tener cosas ideales como todas las cosas materiales que anhelamos, no son productos de tener el mejor trabajo, el mejor salario, no son productos de las circunstancias. El hecho de que nosotros podamos tener esa paz, ese gozo, esa felicidad,
que Dios quiere darnos y que solo podemos experimentar al tener una relación íntima con Jesucristo. Pablo decía: yo he aprendido a estar contento en cualquier situación que me encuentre. He aprendido a estar contento en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en la pobreza, en todo y por todo, decía Pablo, yo he sido enseñado y he sido entrenado. Y ese es el deseo de Dios, que podamos llegar a ese punto, al punto de que en medio de cualquier situación en la que estemos, podamos disfrutar de su paz, de su gozo y de su felicidad. Pero hay situaciones que minan el plan de Dios para nuestras vidas. Y el sentimiento de culpa es uno de ellos. Este sentimiento poderoso que nos deprime, que nos avergüenza, este sentimiento poderoso que nos hace sentirnos rechazados, indignos de ser amados, que nos impide poder tener paz y una relación íntima con Jesucristo y que nos hace improductivos. ¿Qué hacer con ello para evitar todas estas situaciones que no edifican nuestras vidas? En el libro de Isaías, en el capítulo 43 y en el verso 25, vean lo que la Biblia nos enseña. Y dice Isaías 43, 25, yo, decía el Señor, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Como decíamos al inicio, el sentimiento de culpa puede venir a nuestras vidas de diferentes fuentes, puede venir a nuestras vidas por romper reglas culturales, por romper reglas religiosas, políticas, familiares o de un grupo en particular. Como seres humanos imperfectos y pecadores, cometemos errores todos los días, a cada momento del día. A veces decimos algo indebido, vemos algo indebido, pensamos algo indebido, reaccionamos de una manera indebida, tomamos decisiones al margen de la voluntad de Dios. Y todo esto nos lleva a tener un sentimiento de culpa. Pero cuando vemos la misericordia de Dios, cuando vemos la gracia de Dios, cuando vemos el amor de Dios reflejado en pasajes como este de Isaías 43, 25, cuando Dios dice, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y nunca me acordaré de tus pecados. No sé qué pueda estar ocasionando un sentimiento de culpa en nuestras vidas hoy. Posiblemente sea algo del pasado, posiblemente sea algo que hicimos hoy, o posiblemente sea algo en lo cual estamos pensando que vamos a hacer mañana, y eso esté provocando un sentimiento de culpa en nosotros. Pero lo cierto es que eso no nos debe quitar la paz. Eso no nos debe sentir a nosotros deprimidos, no nos debe hacernos sentir avergonzados, ni rechazados, ni indignos de ser amados. Porque en la cruz del Calvario, Jesucristo borró todas nuestras rebeliones. Y Dios no lleva un recuento de lo que hicimos o de lo que no hemos hecho o de lo que llegaremos a hacer. Él dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Él dice que agarró nuestros pecados y los depositó en lo más profundo del mar para nunca más acordarse de ellos.
Y cuando vemos la gracia de Dios manifestada de esta manera, cuando vemos el amor de Dios y la misericordia de Dios, eso debe traer paz a la vida de cada uno de nosotros. Pero hay una pregunta importante que debemos hacernos esta noche y a la cual debemos dar una respuesta. Y la pregunta es: ¿por qué nos sentimos culpables? Hay diferentes razones o situaciones en nuestra vida que nos pueden llevar a sentirnos culpables. Y la número uno, y podemos ir tomando nota en el brochure que tenemos en nuestras manos, la primera razón que nos hace sentir culpables es tener una visión errónea de Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué decimos tener una visión errónea de nuestro Dios? Sucede que nosotros podemos formarnos una visión de Dios desde que nacimos, en el momento que crecimos, el ambiente en el que crecimos. Muchos de nosotros desarrollamos una idea de Dios al observar a nuestros padres terrenales. Lamentablemente, como padres cometemos muchos errores con nuestros hijos. A veces sucede que como padres somos muy duros con nuestros hijos. A veces sucede que como padres somos distantes con nuestros hijos y nuestros hijos crecen teniendo, debido a nosotros los padres, una visión errónea de Dios. Creemos que Dios es como nuestros padres, que nos van a disciplinar o nos van a castigar por todo y por nada. A veces sucede que en nuestros propios hogares caminamos con ese temor y ese miedo a que no sé si lo que voy a decir va a agradar o va a molestar, y que me pueden disciplinar y castigar por lo que diga, por lo que haga, por lo que piense, por cómo reaccione. Y crecemos con ese patrón, creyendo que Dios es igual. O crecemos que Dios es distante como nuestros padres. No hay amor, no hay cariño, no hay comprensión, no hay tolerancia, no hay paciencia. Nunca están porque pasan demasiado ocupados. Y eso nos lleva a tener una visión errónea de Dios. Algo más que nos lleva a tener una visión errónea de Dios es la iglesia. Posiblemente algunos de nosotros crecimos o hemos estado en algunas iglesias donde creemos, o nos han hecho creer, mejor dicho, que lo más importante son las reglas, y que si nosotros desobedecemos ciertas reglas, Dios va a dejar de amarnos, el Espíritu Santo se irá de nosotros, perderemos la salvación. Y hemos crecido en un ambiente de temor y de miedo en las iglesias, porque en algunas congregaciones, lamentablemente, lo que más importa son las reglas. Y no nos han enseñado que lo más importante es nuestra relación con un Dios lleno de gracia, de amor, de bondad, de misericordia. Y en la iglesia, aparte del hogar, nos pueden llevar a tener una visión errónea de Dios que nos lleva a estos sentimientos de culpabilidad. Una segunda razón del por qué nos sentimos culpables es cuando el mensaje de la gracia de Dios está ausente. Pero antes de ver esa segunda razón, había un pasaje que me gustaría que podamos ver ahí en cuanto al primer punto de tener una visión errónea de Dios.
en el Salmo 103:8, donde la Biblia dice que el Dios que tú y yo tenemos no es como nuestros padres, no es como algunas congregaciones. Y recordemos que las congregaciones las formamos nosotros, los seres humanos, imperfectos y pecadores. Y nosotros, los seres humanos imperfectos y pecadores, caemos en el error de juzgar, de criticar, de denigrar, de no dar amor, de no ser tolerantes, de no ser pacientes, de no ser empáticos. Pero el Dios que tú y yo tenemos, la Biblia dice que es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Así que cuando tenemos una visión errónea de ese Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia, lamentablemente eso nos lleva a sentirnos culpables. Pero Dios no desea eso. La segunda razón, cuando el mensaje de la gracia de Dios está ausente, aunque muchas personas proclaman y reconocen que el mensaje de salvación es por gracia, sucede a veces que muchas personas predican el hecho de que para poder recibir la gracia, el perdón y el amor de Dios, primero tenemos que cambiar muchas áreas y situaciones en nuestra vida. Y lo cierto es que la Biblia nos enseña que solo después de aceptar a Cristo, ustedes y yo vamos a obtener el poder para ser transformados. Porque si no hemos aceptado a Cristo, no tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y el que provoca esa transformación en nuestras vidas es Dios a través de su Espíritu que mora en nosotros o que viene a morar a nuestras vidas en el preciso momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y lo que nos hace ser diferentes y poder transformar nuestras vidas y romper con muchos patrones que nos llevan a la culpa es el amor de Dios, la gracia de Dios. Y cuando la gracia de Dios está ausente en nuestras vidas, eso nos lleva a sentirnos culpables. Por eso la Biblia dice en Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras no salvan a nadie, las obras nos ayudan a que las personas que no conocen a Cristo, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus vecinos, tus compañeros, tus amigos de estudio, todas las personas a nuestro alrededor, cuando ven nuestras vidas cambiadas, ellos quieren saber por qué sos diferente, qué te ha hecho diferente, por qué has sido transformado, por qué has dejado esto, por qué ahora sos un modelo de persona. ¿Qué es lo que ha provocado eso en ti? Dios y su gracia, y está disponible para ti. Las obras sirven para que aquellos que no conocen a Dios deseen conocerlo al ver nuestras vidas cambiadas. Pero lo que a mí me salva es la gracia de Dios, el amor de Dios, el hecho de que por amor, por gracia, Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, porque mi pecado me separaba de Dios, y Jesucristo en la cruz hizo posible que yo sea salvo de aquello que me separaba de Dios. Por eso Jesucristo dijo: soy el único camino, soy la única verdad, soy la única vida. Nadie viene al Padre si no es a través de lo que yo sufrí en la cruz del Calvario para pagar sus pecados. Y la gracia de Dios elimina ese sentimiento de culpa. Pero cuando la gracia de Dios está ausente, me lleva a sentirme culpable. La tercera razón
no sabemos qué hacer con respecto al pecado. Esa es otra razón que nos lleva a sentirnos culpables. El no saber qué hacer con respecto al pecado. La Biblia dice en Proverbios 28:13 lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia nos enseña que ustedes y yo debemos confesar nuestros pecados ante Dios, porque nosotros tenemos un abogado, a Jesucristo, y nosotros pecamos todos los días. Y lo que tenemos que hacer cada día que finaliza es poder sentarnos y reflexionar en todo lo que hicimos en el día. Y en ese momento pedirle perdón a Dios, confesar: Señor, dije, Señor, vi, Señor, pensé, Señor, reaccioné, Señor, decidí muchas cosas en este día que tú conoces, que yo las sé al margen de tu voluntad. Perdóname por todo esto que hice. Sin embargo, a veces sucede que nos cuesta poder tener ese momento de reflexión. Y Dios desea que tú y yo podamos ser personas que entendamos que la confesión nos da una sensación de libertad. Y cuando tú y yo confesamos nuestras faltas y nuestros pecados, eso nos libera de nuestro sentimiento de culpa. Pero Proverbios ven claro, el punto no solo es confesar nuestros pecados, el punto va más allá de confesarlos. Debemos pedirle a Dios que nos dé la fuerza de apartarnos de ellos. Y a veces no sabemos qué hacer con los pecados en nuestra vida y eso provoca sentimientos de culpa. Lo siguiente que provoca sentimientos de culpa es que no logramos soltar el pasado. Lamentablemente, muchas personas siguen viviendo en el pasado. Lamentablemente, no podemos librarnos de esa esclavitud del pasado, a veces porque hay otras personas a nuestro alrededor que viven recordándonos el pasado. Puede ser que esa persona sea tu cónyuge, puede ser que sean tus padres, puede ser que sean tus hijos, puede ser que sea un hermano en la iglesia, puede ser que sea un vecino, puede ser que sea un compañero de estudio o de trabajo y que nos viva recordando: nunca vas a cambiar, siempre vas a ser el mismo, porque los seres humanos tendemos a ver solo lo malo que los demás hacen y no podemos ver algo bueno en las personas. Y cuando una persona falla, es en lo que nos fijamos y decimos: nunca vas a cambiar, siempre seguirás siendo el mismo, de nada te sirve que vayas a la iglesia, de nada te sirve que ores, de nada te sirve que leas la Biblia. Lamentablemente pasan esas cosas y eso nos cuesta soltar el pasado en nuestras vidas y eso nos lleva a tener un sentimiento de culpa. Pero la sangre de Cristo nos ha justificado y esa es la buena noticia. Por eso la Biblia dice en el libro de Filipenses, Pablo decía en el capítulo 3 del 12 al 14: no que lo haya alcanzado ya, decía Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo
a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y esa es la actitud. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que le demos vuelta a la página. Que no vivamos del pasado, sino que podamos seguir adelante sabiendo que Dios ya nos perdonó, que Dios ya nos limpió, como dice el verso en Isaías 43:25. Yo ya borré tus rebeliones y nunca más me acordaré de tus pecados. No importa lo que las personas digan a nuestro alrededor, que nunca vamos a cambiar, que solo somos bla bla, que de nada sirve que hagamos esto o lo otro. Lo que importa es lo que Dios piensa de nosotros. Y cuando Dios me ve a mí, cuando Dios nos ve a nosotros, ya no ve a Javier el pecador, ya no ve a ninguno de nosotros los pecadores. Él ve a su Hijo Jesucristo, que en la cruz del Calvario derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad. La siguiente razón del por qué nos sentimos culpables: no logramos distinguir entre errores y pecado. Dice la Biblia en Hebreos 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos conocemos nuestros pecados. Todos sabemos qué es un pecado. Todos sabemos qué es aquello, que el pecado es rebeldía contra Dios. Que el pecado es cuando tú y yo tomamos la decisión consciente de hacer lo malo. Sabemos que está mal ciertas cosas y aún así nos rebelamos contra Dios y conscientemente decidimos tomar acción en rebelarnos contra Dios. Pero los errores son situaciones en nuestras vidas que en algunas ocasiones hacemos sin pensar y que en algunas ocasiones no medimos las consecuencias de los mismos. Y esos son esos pesos en nuestras vidas que no nos dejan avanzar. Posiblemente sea el afán en el que vivimos, posiblemente sea el trabajo, posiblemente sea el estudio, posiblemente sea un deporte, posiblemente sea una amistad, una relación, cosas que no son pecado, pero que han desplazado a Dios del primer lugar en nuestras vidas, y a veces nos cuesta poder distinguir entre el pecado y el error en nuestra vida. Pero lo cierto es que los pecados que tú y yo sabemos conscientes en nuestra vida y todos aquellos errores o aquellos pesos conscientes en nuestra vida, como nos anima Hebreos en el capítulo 12:1, despojémonos de ellos, porque eso no nos impide correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque eso nos impide sentirnos culpables y no poder tener la paz o experimentar la paz que Dios quiere que experimentemos. Y por último, la última consecuencia: sentimos que no entendimos el llamado de Dios. La Biblia dice en Miqueas 7:18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros
pecado. Los seres humanos tendemos a rechazar, tendemos a marginar, tendemos a marcar a las personas por situaciones que hicieron ayer, por situaciones que hicieron hoy, las desechamos. Sin embargo, Dios no es así. Dios nos acepta tal y como somos, Dios nos ama tal y como somos, Dios tiene fe en nosotros, Dios cree en nosotros. No importa las veces que le hayamos fallado, no importa las veces que le hayamos dado la espalda, no importa las veces que nos hayamos rebelado contra Él, Dios siempre va a estar esperándonos con los brazos abiertos. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de ello. El apóstol Pablo era un terrorista que perseguía a los cristianos, que los encarcelaba, que los apedreaba, que los mataba. Pero Dios lo usó para poder alcanzar el mundo conocido en ese momento con el Evangelio a través de sus diferentes viajes misioneros, plantando muchas iglesias y haciendo muchos discípulos. Sansón, un hombre grandemente usado por Dios, falló, cometió un error, se enamoró de una mujer que no se debía enamorar, fue descubierto el secreto de su fuerza, pero en su momento de muerte Dios lo usó para el propósito que Dios lo había traído a este mundo: destruir a los filisteos. El rey David cometió adulterio, asesinato, mentira y una serie de cosas. Y la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Que crees que Dios ya no te ama? ¿Que crees que Dios ya te desechó? ¿Que crees que para Dios ya no eres importante? ¿Que crees que Dios ya no te puede usar? ¿Qué sentimiento de culpa te está llevando a creer que Dios puede usar todas las cosas para nuestro bien en nuestras vidas? Porque Dios perdona la maldad y olvida el pecado, porque Él no retiene para siempre su enojo, porque Él se deleita en misericordia, porque Él volverá a tener misericordia de cada uno de nosotros, porque Él ha sepultado nuestras iniquidades en lo más profundo del mar. No sé cuál sea el sentimiento de culpa que hoy a nosotros nos tiene deprimidos, que hoy a nosotros nos tiene avergonzados, que hoy nos hace sentirnos rechazados, que nos hace aislarnos, que nos hace sentirnos indignos de ser amados, que nos hace improductivos, que nos ha robado la paz, que no nos permite tener una relación íntima con Jesucristo. ¿Será una visión errónea que has tenido de Dios? ¿Será que no has tenido clara la gracia de Dios? ¿Será el hecho de no saber qué hacer con tus pecados? ¿Será que no has logrado soltar tu pasado? ¿Será que no has logrado distinguir entre los pecados y los errores? ¿Será que no hemos entendido el llamado de Dios? Pero cualquiera que sea el sentimiento de culpa, no olvidemos el hecho de que Dios borró nuestras rebeliones y nunca más se acordará de nuestros pecados. Y pidámosle a Dios en oración esta noche. Pongámonos de pie. Y digámosle: Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad.
Gracias porque nos amas sin importar nuestra condición. Ayúdanos a vivir el resto de nuestras vidas para darte honra y gloria a ti. Gracias, Padre, por tu perdón y gracias por aceptarnos tal y como somos. Te oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén.